La Voz de América presenta. Una de las más violentas organizaciones criminales golpea al continente y amenaza con consolidar sus tentáculos en Estados Unidos. Con más de 3,000 miembros, según estimaciones oficiales, el Tren de Aragua ha operado desde las cárceles venezolanas, de acuerdo a fuerzas policiales. Bienvenidos, esto es Foro de la Voz de América. Según estimaciones, el Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más amplias del continente, empieza a hundir su garra en Estados Unidos también. Ya hay fricciones incluso diplomáticas en el continente por su presencia. Pero, ¿qué es el Tren de Aragua? Vamos a ver un poquito de contexto y es Celia Mendoza precisamente está con nosotros para ampliarnos. Celia, ¿por qué en Estados Unidos se ha puesto sobre la mesa la discusión, si se quiere, el gran debate sobre la megabanda Tren de Aragua? Bienvenida. Gracias, Gonzalo. Así es, miembros del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes han enviado una carta a la Casa Blanca pidiendo al gobierno de Joe Biden que los denomine como un grupo transnacional, esto teniendo en cuenta su aparición en los últimos meses en el territorio estadounidense. El Tren de Aragua es la organización criminal más poderosa de Venezuela. Nació en la cárcel de Tocorón, estado Aragua, en 2016 y según las autoridades, en 2018 logró convertirse en una banda transnacional siendo liderada desde el centro penitenciario por Héctor Rudesford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero. El éxodo de casi 8 millones de venezolanos durante los últimos 10 años le dio la oportunidad a la banda criminal de crecer, aumentando sus filas de 400 miembros a más de 3,000, según la información reportada por las autoridades internacionales de países a donde se han establecido como Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Brasil. Expansión territorial que ahora incluiría su presencia en naciones de Centroamérica e inclusive Estados Unidos. El Tren de Aragua se especializa en crímenes como robo de vehículos, extorsión, secuestro, prostitución, narcotráfico y asesinato por encargo, entre otros. En Colombia, el 9 de marzo de 2024, la policía capturó en Riohacha, La Guajira, a Carlos Antonio López Centeno, alias El Pilo, junto a 10 venezolanos más por conspirar para traficar marihuana. Durante su detención, se incautaron múltiples armas, granadas y un vehículo blindado. Esta fue una de las primeras evidencias de su incursión en el narcotráfico en Colombia. Mientras en Chile, la presencia se hizo aún más pública tras el secuestro y asesinato del exteniente Ronald Ojeda, refugiado venezolano desde 2018, cuyo cadáver fue encontrado dentro de una maleta enterrada bajo cemento. La Fiscalía chilena aseguró que el crimen se organizó desde Venezuela. En los últimos días, Chile rechazó rotundamente las declaraciones del canciller venezolano Iván Gil, asegurando que eran un insulto luego que dijera que el Tren de Aragua es una ficción mediática internacional. En ese país, el secuestro ha aumentado en un 700% desde la llegada de la banda. En Estados Unidos, la detención de José Ibarra, de 26 años, identificado como miembro del Tren de Aragua y acusado de asesinar en Georgia a la estudiante de enfermería Laken Riley, sonó las alarmas. Y el video que se hizo viral de un grupo de migrantes que golpearon a 2 policías en Times Square llevó a las autoridades a identificar a 2 de los sospechosos como integrantes del Tren de Aragua. Esto ha llevado a que republicanos en el Congreso, como el senador Marco Rubio, enviaran una carta al presidente Joe Biden pidiendo que este grupo sea denominado una organización criminal transnacional. Veremos si hay acción. Al final del día lo que yo quiero ver es acción, porque eso nos trae toda una serie de recursos para poder enfrentar la amenaza, especialmente si es una amenaza creciente. Y en su más reciente declaración al Congreso, el director del FBI, Christopher Wray, se refirió a la banda. Ciertamente estamos rastreando a la pandilla TDA, como le llamamos. Para ello contamos con un grupo de trabajo contra pandillas violentas para calles seguras en nuestras 56 oficinas de campo.
Miembros de esta banda criminal han sido identificados en crímenes cometidos en Miami, Chicago, Nueva York y otras ciudades. Es por eso que el llamado del Congreso es tan amplio, en especial después de que la patrulla fronteriza asegurara que habían capturado a miembros de este grupo criminal en la frontera. Esto ha llevado a que María Elvira Salazar, congresista republicana, asegure que están tratando de establecer un cabecilla aquí en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Celia, por tu informe y tu participación en Foro. Siempre un placer tenerte con nosotros. Y bien, para analizar el tema me acompaña desde Venezuela Rona Rizquez. Ella es escritora, periodista de investigación y consultora en seguridad. Y Joseph Jumire, director ejecutivo del Center for a Secure Free Society, o el Centro para una Sociedad Libre y Segura. Bienvenidos. Rona, empiezo contigo. ¿Cómo puede un grupo de reclusos venezolanos en una cárcel de provincia convertirse en una organización criminal transnacional? Bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, yo primero lo que quisiera es aclarar que no necesariamente tiene que ser, y lo estamos viendo ahora, un grupo de reclusos venezolanos. Creo que es importante tener claro que estamos hablando de un grupo de reclusos en general y que el caso de lo que está pasando en Ecuador, por ejemplo, en las prisiones de Ecuador, lo que ha venido pasando en las prisiones de Ecuador, lo que pasó incluso con las prisiones, o ha pasado también con las prisiones de Brasil, donde nace el PCC, y donde sigue operando con mucha fuerza esta y otras organizaciones en Brasil. Lo que ha ocurrido también en las prisiones en Centroamérica da una idea de que el problema no necesariamente es un grupo de una nacionalidad, sino que es un problema de cómo estamos viendo y qué está ocurriendo en las prisiones latinoamericanas, para qué están siendo usadas las prisiones latinoamericanas. Y una de las cosas para las que está siendo usada es como base de operaciones de grupos criminales, de grupos armados, que ahora se han convertido muchos de ellos en grupos armados transnacionales. Entonces creo que el foco, o uno de los focos importantes, es ver cómo el sistema penitenciario que tenemos actualmente en muchos países de Latinoamérica está fracasando. Cómo debe replantearse este sistema carcelario para que en estas cárceles no se generen o no se creen organizaciones criminales como el Tren de Aragua y como otras que operan incluso, como decía antes, desde Ecuador y otros países de la región, y que se han dedicado a delitos como la extorsión, el narcotráfico, la trata de migrantes. Entonces creo que ese es un elemento importante. La prisión ya no es un sitio solo, o dejó de ser ese sitio donde las personas, entre comillas, salían preparadas para volver a la sociedad o eran simplemente castigadas, entre comillas, por los delitos que cometieron. Resulta que las prisiones ahora son utilizadas por los criminales a su favor. Entonces creo que ese es un elemento que es importante. Elemento importante que agregas, sin duda alguna. Ahora, Joseph, existen evidencias, tú que eres una de las voces más autoritativas en seguridad aquí en Washington, existen evidencias que apuntan a un vínculo entre el Tren de Aragua y el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Bueno, gracias por la invitación. Por el momento, por lo menos hay inicios indirectos que conecta Tren de Aragua con el régimen de Venezuela. Y hay que ir un poco más en la historia para entender esto, porque hay que ir más o menos en las reformas al sistema penitenciario y el Código Penal que se hizo empezando en 2007, en el Código Penal, donde construyeron un sistema de custodio en las cárceles de Venezuela, conocido ahora como los planatos, un sistema penitenciario que realmente pone a los prisioneros a cargo de ciertas cárceles a nivel nacional de Venezuela. Y después vas al año 2011, cuando se construye el Ministerio Penitenciario de Venezuela, donde consolida estos pranatos dentro de ciertos cárceles, específicamente transfiriendo pranatos de la isla Margaritas hasta Tocorón, en el estado de Aragua. Y eso es lo que construye una fuerza mayor para que crezca algo que es conocido ahora como Tren de Aragua. Tren de Aragua existió antes, pero como un sindicato, un grupo delincuente local, y la forma que crecieron específicamente de 2011 a 2016 era una forma muy grande dentro de Venezuela, consolidando fuerza, y de 2006, como el reportaje indicó, hasta la fecha expandiendo por todas las Américas. Entonces yo creo que esas evidencias dan un lazo indirecto entre el régimen y Tren de Aragua. Ahora, pero lo que estás diciendo, hay algo interesante, y es ¿cómo analizas entonces las declaraciones del canciller de Venezuela, Iván Gil, que Celia Mendoza señaló muy bien, en el sentido de que el Tren de Aragua es una ficción mediática internacional? Joseph. Bueno, el régimen de Venezuela siempre hace su propia propaganda. Ellos siempre van a querer sacar una narrativa. La mayoría de sus narrativas muchas veces no tienen inicios en los hechos reales. Ellos son maestros de la propaganda y la desinformación. Entonces no es sorprendente que ellos van a negar algo así.
Pero sí es evidente que ellos mira, te voy a decir un dato, Gonzalo, porque el tren de Aragua ha sido un problema por toda Sudamérica por muchos años y muchos de los países en Sudamérica han quejado de esto, ¿no? En Estados Unidos no se enfocó en esto porque la mayoría de esa presencia de tren de Aragua seguía la migración venezolana y en ese momento, estoy hablando de 2017, 2018, 2019, no entraba tanto a Estados Unidos. El punto de inflexión es 2021. ¿Y por qué 2021 es el punto de inflexión? Porque Venezuela, el Estado venezolano, construye un puente aéreo de Venezuela a México usando su aerolínea nacional Conviasa. Construyen un puente de terreno pasando por Colombia usando logística de las ONGs. Entonces es por eso mismo que el tren de Aragua aprovecha la logística y la infraestructura del régimen para expandirse al norte y desde 2001 las tasas empiezan a verse aquí en Estados Unidos. Ya bien, esto es Foro de la Voz de América, hoy analizando el tren de Aragua, su génesis, impacto y futuro. Ya regresamos. Una lucha diaria en el corazón de la crisis migratoria. Un negocio multimillonario que explota sin piedad la vulnerabilidad de miles de migrantes. Es solo por el dinero, realmente no me importa. Un documento periodístico que se introduce en las entrañas de la lucha de las autoridades tejanas contra la industria criminal del tráfico de migrantes. Tras las huellas del coyote, tráfico migratorio en Texas. Muy pronto, en todas las plataformas de La Voz de América. Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Ya ha sido reforzada. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya? Por decir la verdad. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Continuamos en Foro de la Voz de América. Una de las organizaciones criminales más poderosas de América Latina, Tren de Aragua, es en ese momento el centro de atención de las fuerzas de seguridad de países latinoamericanos y ahora de las autoridades federales en Estados Unidos, donde monitorean ante la detención de algunos de sus integrantes en suelo estadounidense. Continúa con nosotros Rona Rísquez, escritora, periodista de investigación y consultora en seguridad, y Joseph Humire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Rona, ¿cómo funciona rápidamente la estructura organizativa del Tren de Aragua? Este grupo tiene una estructura jerárquica bastante clara, por decirlo de alguna manera. Tiene 3 líderes. Ellos siempre, de hecho, reproducen esta estructura de 3 jefes en los sitios donde se instalan. Cuando nace la organización, nace con 5 personas, pero bueno, 2 de ellas mueren en circunstancias poco claras y las otras 3 quedan al frente de la organización y aunque no estaban juntas, es decir, terminaron dispersándose, pues siguen siendo los jefes de la organización. Luego, debajo de estas 3 personas, ellos son una especie de, o sea, lo que serían los pranes o los principales. La troika. Debajo hay una jerarquía que se le denomina luceros de la alta. Estos luceros pues son varias personas que están a cargo de distintas actividades o regiones o puntos de operación o plazas, como ellos llaman a los sitios donde tienen las concentraciones delictivas. Y luego vienen los luceros de la baja, que son las personas que hacen como
de alguna manera, lo que podríamos decir el trabajo sucio directamente, o sea, los que son los grupos como de choque, por decirlo. Cuando digo de choque no necesariamente es que se enfrentan, sino grupos que van a cometer los delitos, a cobrar las extorsiones, ese tipo de cosas. Entonces tienen una estructura jerárquica bastante clara. En los lugares donde ellos se instalan, pues tienen generalmente también 3 jefes, porque esto les permite, si uno de los jefes cae detenido o por alguna razón muere, pues quedan los otros jefes y la operación puede mantenerse. Entonces esta es una de las estructuras que ellos aplican. No sé en este momento, no sé cómo ha sido más recientemente después del desmantelamiento de la prisión de Tocorón en septiembre de 2020, pudo haber cambiado un poco la estructura, pero en este momento no sé si esa estructura cambió o sigue funcionando como está. O sea, sé que hasta la toma de la prisión era de esta manera como lo describí antes. Ahora, Joseph, ¿cuáles son las actividades ilícitas de las que más se beneficia el Tren de Aragua? Yo creo que principalmente tráfico humano es entre las actividades más grandes y tráfico humano es una industria multimillonaria a nivel internacional. Hay migrantes que están siendo aprovechados por esta industria ilícita por desde Asia, África, Medio Oriente, obviamente en América Latina, y es parte de la razón que la frontera sur de Estados Unidos está en mucho peligro. Y creo que el Tren de Aragua ha sido muy inteligente en especializarse específicamente en esa actividad ilícita, aprovechando que la migración masiva más grande en el siglo XXI y la más grande en el mundo en este momento es la migración venezolana. Entonces tenían mucho negocio por hacer. Y yo creo que eso les permitió aprovechar de ese flujo y no competir necesariamente con los grandes carteles que están metidos en actividades como narcotráfico. No significa que Tren de Aragua no hace narcotráfico, pero no es su especialidad y no es su enfoque principal, por lo menos en el inicio, cuando los detectamos en países como en Ecuador, en Panamá, bueno, más en el sur, en Chile. La otra cosa, Gonzalo, muy rápido, otra cosa que también se preocupa mucho con el Tren de Aragua es su habilidad de tener capacidad de vigilar a las comunidades venezolanas en el exterior. Eso sí me preocupa mucho, porque muchos de los venezolanos huyeron de este tipo de cosas, huyeron de la inseguridad, huyeron de la violencia que hubo en Venezuela, que hay en Venezuela, y ahora que esos grupos delincuentes están en otros países donde los venezolanos están buscando exilio, me preocupa que ellos pueden llevar ese nivel de violencia a sus comunidades. Ahora, Rona, por lo que ha dicho Joseph, ¿cuáles son los corredores migratorios que estaría dominando el Tren de Aragua? Bueno, desde aproximadamente 2020, y hay una cosa que quería comentar sobre lo que decía Joseph antes acerca del tema del ingreso en 2021. Bueno, hay que entender que además de otras posibles razones, una de las razones que hizo o que sí, de alguna manera generó también un movimiento muy fuerte migratorio después de la pandemia. O sea, después de la pandemia, en 2020, en 2021, cuando comienza a darse, todavía con las fronteras cerradas, un movimiento migratorio, pues hay una gran desesperación, no solamente de las personas que estaban o que han vivido en Venezuela en el marco de una emergencia humanitaria compleja, sino también de los propios migrantes venezolanos que habían buscado refugio en otros países de la región y que en ese momento su situación económica, laboral y social comienza a agravarse. Entonces estaban muchos de ellos en Sudamérica, comienzan a buscar Norteamérica como una ruta y bueno, y se abre este camino terrible del Darién, ¿no? Entonces, eso también es un elemento que creo que hay que considerar. Y volviendo a la pregunta, ciertamente hay varios factores. O sea, yo creo que ciertamente el grupo ha sido muy habilidoso al encontrar en la migración, en el tráfico de migrantes y en la trata de mujeres migrantes para explotación sexual, 2 de sus negocios más importantes. Y estos negocios comienzan desde Chile y van subiendo. Yo no tengo evidencia de la presencia en la frontera con Estados Unidos, pero sí, hasta donde yo pude investigar, había presencia, al menos hasta Panamá. Entonces, esa es la ruta, o sea, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. Hacia el otro lado también había una presencia en Brasil. No tengo conocimiento de que en el caso de Brasil hubiese alguna involucración, o sea, tuvieran con tráfico. Rona, disculpa, y en el término de los coyotes, ¿qué tan fuerte podría ser esta banda para desplazar la función del coyote en sí? Bueno, para desplazar la función del coyote en la frontera con Estados Unidos no tengo información, no creo que necesariamente tenga tanta fuerza considerando cómo en esa frontera había coyotes establecidos, pero de Sudamérica para abajo la fuerza el control ha sido absoluto. O sea, lo que reportan los informes de Chile, de Colombia, de Perú, por ejemplo, es que hay una gran, o sea, ellos han controlado todo, digamos, la migración o los pasos irregulares
por donde se meten o por donde transitan los migrantes en toda Sudamérica. Esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y X. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos. Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos, una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora en todas nuestras plataformas. Decir que son fauna. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Teletica. Atentados directos contra los medios de comunicación. Disponible en vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo, este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida, transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania, bajo asedio. Aquí para ayudar. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo. La prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Continuamos en Foro de La Voz de América. Joseph, en una entrevista a la cadena Fox comentaste que las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, las fuerzas estatales, no están preparadas para hacer frente a la magnitud del Tren de Aragua. ¿Por qué lo dices? Bueno, por varias razones. Uno, principalmente porque nunca enfocaron en este grupo. O sea, siempre estaban mirando los carteles de México, estaban de cierta forma mirando a los delincuentes que estaban viniendo desde otras partes de Sudamérica, por ejemplo, principalmente Colombia, también mirando a los grupos terroristas del Medio Oriente, pero no tenían enfoque de un grupo de crimen organizado específicamente viniendo desde Venezuela. Obviamente sabían que el narcotráfico venía de Venezuela, pero no tanto en este ámbito de migración y trata de personas y tráfico humano. Eso es lo primero. Lo segundo es hay una falta de comprensión de Estados Unidos principalmente de los mecanismos y los métodos que el régimen de Venezuela instrumentaliza no solamente la migración, pero también el crimen organizado. Esto también lo dije en Fox News y en otras entrevistas, que la migración a Estados Unidos no es orgánica. Es una migración estratégica, una migración forzada y está instrumentalizado para poder colapsar la seguridad fronteriza de Estados Unidos. Venezuela es uno de los principales países, el régimen de Venezuela, que está instrumentalizando la migración. El Tren de Aragua es solamente una de las herramientas que está utilizando para hacerlo. Y esa comprensión de Estados Unidos está atrasado en conocer, pero se está adelantando en la tarea. Ahora, Rona, comentando lo que ha dicho Joseph y enfocándonos en Estados Unidos, han sido detenidos integrantes del Tren de Aragua aquí en Estados Unidos. ¿Son casos particulares, en tu opinión, o podría ser, si se quiere, el inicio de algo más grande? Yo creo, hay dos cosas que quisiera y lamentablemente tengo que contradecir al señor Humire. Yo no creo que se esté instrumentalizando la migración. Yo creo que realmente la migración venezolana está llegando a Estados Unidos producto de la situación que están viviendo o que ha vivido Venezuela en los últimos años y que se está viviendo también en otros países de la región. También creo que el problema no es solamente no conocer específicamente al Tren de Aragua, sino que el problema es cómo están operando las bandas en América Latina hoy en día. Estamos en el siglo XXI. Los
de operación. Los grupos criminales hoy en día no son iguales a los carteles que nacieron el siglo pasado. Entonces creo que esos son elementos que tenemos que mirar y que creo que no solamente Estados Unidos, sino otros países de la región tienen que comenzar a estudiar y a ver desde otra perspectiva. Se trata de grupos diferentes. Se trata de grupos que representan una especie de riesgo líquido y creo que eso es algo que debe ser observado. Ahora, con respecto al Tren de Aragua en Estados Unidos, yo creo que son casos que hasta el momento se podrían considerar casos aislados de personas que quizás pertenecieron a la organización, llegaron a Estados Unidos y cometieron un delito, pero que no necesariamente están siendo parte de esta organización en este momento o reportan a esta organización en este momento. Eso creo que no necesariamente es así. Joseph, ¿en qué sentido? Sí, adelante, Joseph. Déjame responder un poco, porque mira, esto es una cuestión de logística. Claro, los migrantes venezolanos han ido por todo el mundo porque están buscando refugio donde pueden, pero la logística para llegar al norte no estaba antes de 2020. No había tantos vuelos a México como después surgió en plena pandemia. México, durante plena pandemia, cuando el mundo estaba cerrado, la aerolínea estatal de Venezuela con Viasa volaba a 5 países: Cuba, Nicaragua, Bolivia, Turquía y México. Y más bien voló más vuelos a México que cualquier otro país. El financiamiento que Maduro hizo a ONGs en Honduras y Panamá, que hay evidencia de esto, es parte de instrumentalizar a la migración. Ya se está conociendo de cómo Maduro está utilizando mecanismos logísticos para construir puentes terreno y aéreo, donde el Tren de Aragua después se aprovecha. Entonces, eso es un punto importante, porque no estamos hablando necesariamente que los migrantes están haciendo esto. Los migrantes realmente son las víctimas de esto, porque los migrantes están siendo abusados. Pero esto se llama de una estrategia logística para construir los flujos del sur hasta el norte. Bueno, muy rápidamente, Joseph, que se nos acaba el tiempo en este programa. Sin embargo, tuvo un efecto efectivo, de acuerdo a tu opinión, porque durante la pandemia estaban cerrados los aeropuertos en todo el continente. Sí, pero siguen volando vuelos de Conviasa de Venezuela, específicamente al aeropuerto nuevo en la Ciudad de México. Entonces, eso es algo que estaba cerrado para la mayoría del mundo, pero otros estaban todavía usándolo. Bueno, muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Nosotros regresamos en solamente segundos. La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes. Encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición. Periodismo, la prensa libre importa. Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Disponible en vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El periodismo definitivamente necesita ser libre. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno. Disponible en vozdeamerica.com. Bueno, ya en la parte final de Foro nos quedan solamente segundos. Joseph, mira, empiezo contigo sobre las conclusiones, por favor, rápidamente.
Sí, no, pero yo creo que la conclusión principal es que simplemente Tren de Aragua ha sido el grupo de crimen organizado transnacional que ha crecido más rápido a nivel mundial. Ni los carteles mexicanos ni el PCC de Brasil ha crecido tan rápido, y es algo que creo que en Estados Unidos ya tienen que tomar una conciencia mayor y tienen que estudiarlo. Muy bien. Rona, tus conclusiones rápidamente. Sí, si bien ha crecido muy rápido el Tren de Aragua, no necesariamente es el grupo más poderoso y peligroso de la región. Creo que es un elemento importante y creo que no debe ser utilizado políticamente para criminalizar a la migración venezolana. Bueno, muy bien, llegamos así al final de esta edición de Foro de la Voz de América. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Hasta pronto.